Continuamos con la conferencia del magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, doctor Adolfo Murillo Granados, quien es abogado egresado de la Universidad Libre Seccional Cali, especialista en Derecho Penal y Criminología y en Derecho Constitucional de la Universidad Libre Seccional Cali. Doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, ha sido profesor universitario desde 1989, lapso en el que ha impartido cátedra en pregrado de las Universidades Libre de Cali, Santiago de Cali, San Buenaventura y Universidad Libre de Bogotá. Igualmente ha sido docente en las especializaciones en Derecho Penal de las Universidades Libre de Cali, Santiago de Cali, San Buenaventura de Cali, Ibagué del Norte y Gran Colombia. En las maestrías en Derecho Penal, Derecho Constitucional, Derecho Público y Derechos Humanos en las Universidades Libre de Cali, Libre de Barranquilla, Libre de Cúcuta, Ibagué, la Gran Colombia de Armenia y Pedagógica y Tecnológica. Actualmente está vinculado a los doctorados de las Universidades Libre de Bogotá y Santiago de Cali. Tiene la categoría de investigador senior otorgada por MinCiencias. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en Derecho Penal, Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Justicia Transicional. Ejerció como abogado litigante por más de 30 años y actualmente es magistrado de la sección de revisión del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz. El día de hoy nos presenta la conferencia que tituló La cooperación internacional como uno de los ejes en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. Doctor Murillo, bienvenido. Bueno, buenos días. Bien, en primer lugar, quiero agradecer a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali por la invitación a participar en estas jornadas que ya se han institucionalizado, cosa que alabo y que me complace de manera muy particular. Esto teniendo en cuenta que hace algunos años estábamos en esta tarea de organizar e impulsar la realización de este tipo de eventos en la ciudad de Cali. Para esta oportunidad y teniendo en cuenta los ejes temáticos planteados, he decidido hacer mi intervención en torno al tema de la cooperación internacional como uno de los ejes en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. Debo señalar de entrada que voy a hacer un gran esfuerzo de síntesis, toda vez que en 40 minutos voy a tratar de señalar aspectos relevantes en relación con estos dos ejes, criminalidad organizada y criminalidad transnacional, que es un tema que tengo la oportunidad de trabajar académicamente en una jornada de 8 horas, en el que trabajo delincuencia transnacional. Entonces, habrá algunos aspectos que ustedes podrán muy seguramente ver en las diapositivas, sobre los cuales no voy a hacer énfasis particular para poder agotar lo que aquí hemos denominado el plan de la exposición. Lo primero que debemos hacer para tratar de darle cierta lógica a esta exposición es hacer una aproximación al concepto de criminalidad organizada, para, en segundo lugar, hacer referencia a la criminalidad organizada transnacional, examinar enseguida cuáles son algunas de las herramientas que se han diseñado para luchar contra la criminalidad organizada transnacional y rematar destacando por qué en ese escenario la cooperación internacional se constituye
en uno de los ejes fundamentales en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. Siguiendo este orden, entonces, vamos a ver si ese es el orden, sí. Siguiendo este orden, a lo primero a lo que voy a hacer referencia es a la definición que se ofrece en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, más conocida como la Convención de Palermo del año 2000. Esa convención, en esencia, lo que procura es generar o establecer algunos compromisos para que los estados asuman estándares legislativos básicos, tanto en materia sustantiva como en materia adjetiva, con el propósito de hacer frente de manera efectiva a la delincuencia organizada transnacional. Al revisar la convención, encontramos que en esta se definen en el artículo 2, de manera concreta, a los grupos de criminalidad organizada utilizando estas expresiones. Es un grupo estructurado de 3 o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la convención. Y agrega que esto se hace con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Aquí debo señalar enseguida que la convención avanza en definiciones y entonces nos dice qué se entiende por grupo estructurado, siendo lo relevante aquí señalar que es un grupo que no ha sido formado fortuitamente para la comisión de un delito, y también nos dice, dado que está contenido en la definición, qué se entiende por delito grave, y allí señala que se entiende por delito grave aquellos sancionados con una pena máxima de 4 años o más. ¿Por qué resulta importante introducir en primer término esta definición? Porque nosotros debemos recordar que en el ámbito nacional hemos estado progresivamente avanzando en la definición de criminalidad organizada, y si nos remontamos por allá a 1836, 1867, incluso a 1890, encontramos referencias normativas en las que se hacía referencia a cuadrillas de malhechores. Llegamos al Código del 36, donde ya se empieza a hablar de asociación para delinquir. Llegamos al Código Penal de 1980, donde empezamos a hablar de manera muy concreta de concierto para delinquir, lo que se mantiene en el Código Penal del año 2000, pero con posterioridad, y esto a través de la Ley 1908 de 2018, que fue prevista como un mecanismo para la lucha contra la criminalidad organizada, se introducen algunos conceptos y particularmente en esa ley se empieza ya específicamente a utilizar en nuestro ordenamiento la expresión grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Cuando yo hago la revisión de las definiciones que contiene esa ley, particularmente en el artículo 2 de dicha ley, encuentro que la definición de grupo delictivo organizado está muy cercana a la descripción que nos ofrece este instrumento internacional, específicamente la Convención de Palermo. Es decir que yo puedo basarme o aproximarme a la definición internacional para interpretar algunos aspectos que han quedado en cierta medida imprecisos en la definición que se hizo desde el punto de vista legal. Debo igualmente precisar que la
el interés por la lucha contra la criminalidad organizada es un interés global, pero que se ha hecho mucho más evidente en la Unión Europea, que ha desarrollado instrumentos mucho más sólidos y consistentes que los instrumentos con los que contamos, por ejemplo, en América Latina. En los grupos de trabajo de la Unión Europea se empiezan a identificar aquellos aspectos que son característicos de los grupos de delincuencia organizada. Y entonces, por ejemplo, dice, en los grupos de delincuencia organizada encontramos rasgos tales como el ejercicio de disciplina y control interno, el uso de violencia dentro o fuera del grupo, el ejercicio de influencia en la política o en los medios de comunicación o en la administración o en general en las instituciones públicas o privadas, el uso de estructuras comerciales o empresariales, el uso o implicación del blanqueo de dinero y la actuación en el ámbito internacional. Es más, esos grupos, ¿qué hice mal? Ya. ¿Qué hice? Bueno, esos grupos de trabajo han empezado incluso a señalar una serie de indicadores según los cuales se puede llegar a considerar que un delito es cometido por un grupo de criminalidad organizada. Y señalan 11 rasgos, 11 características que deben ser examinadas con miras a establecer si estamos frente a criminalidad organizada. Y concretamente señalan que es necesario establecer la concurrencia necesaria de 4 de esos elementos. Los elementos que dicen, o los indicadores que se dice deben ser tenidos en cuenta son estos grupos que no necesariamente van a coincidir con la definición que trae la Convención de Palermo. Nos dice, debe aprobarse la colaboración de 2 o más personas, cada una de las cuales tiene funciones específicas asignadas, por un periodo prolongado e indefinido, con un recurso a algún tipo de disciplina o control, que sean sospechosas de la comisión de delitos graves, que actúen a nivel internacional, que se valgan de la violencia u otras formas de intimidación, que recurran a estructuras comerciales o de negocios, que estén implicadas en el blanqueo de dinero, que ejerzan influencia sobre políticos, medios de comunicación, administración pública, poder judicial o económico y que estén motivados por la búsqueda de beneficio o poder. ¿Cuáles son los 4 rasgos que necesariamente deben probarse? Son los que están resaltados allí. La colaboración de 2 o más personas por un periodo prolongado o indefinido, que sean sospechosos de la comisión de delitos graves y que actúen motivados por la búsqueda de beneficios de poder. La criminalidad organizada, entonces, para poner las cosas en su contexto, actúa tanto en escenarios locales como en escenarios internacionales. Y la criminalidad organizada transnacional hoy encuentra su caldo de cultivo en un contexto en el que nos movemos en el ámbito de una sociedad de riesgo, nos encontramos en el marco de una sociedad globalizada y estamos en la era digital. Esas características, ese contexto facilita el que se genere criminalidad organizada y que esa criminalidad organizada asuma el carácter de transnacional. Este aspecto ha sido de interés y de preocupación para diferentes tratadistas. Aquí voy a basarme en algunas consideraciones hechas por Luigi Ferrajoli. Ferrajoli en su momento dijo que uno de los efectos perversos de la globalización es justamente el desarrollo de la criminalidad internacional. Y profundizando en el tema, señaló que los actos realizados por los sujetos implicados no se desarrollan en un único país o en un territorio estatal, sino a la par de las actividades económicas de las grandes corporaciones multinacionales a nivel transnacional o incluso planetario. Es decir, que
en el surgimiento, mejor, en la consolidación de la criminalidad organizada transnacional, ha incidido fundamentalmente el proceso de globalización y ha incidido de manera definitiva el que hoy nos encontremos en la era de la digitalización. El tiempo no nos da, pero yo desde ahora debo decir que la cibercriminalidad está reclamando respuestas mucho más efectivas y adecuadas por parte de los sistemas penales. Y no entramos en la onda de actualizar los sistemas a pesar de que la cibercriminalidad es cada vez mayor. Y la cibercriminalidad incide de manera definitiva para que muchos comportamientos criminales asuman el carácter de transnacionales. Dicho esto, entonces paso a la siguiente diapositiva sin detenerme en ella. En ese escenario, en ese contexto de la globalización, encontramos que muchas expresiones o muchas manifestaciones criminales están ligadas con estos temas particulares. Elementos de extranjería, informáticos, económicos, contra instituciones supranacionales, de tráfico de personas, de abuso de poder y de corrupción. La criminalidad organizada anterior a la globalización ha adquirido ahora, en virtud de la globalización, una indudable importancia financiera. Y es bueno decir que los crímenes de los grandes poderes económicos hoy hacen referencia especialmente a fenómenos como la corrupción, la apropiación de los recursos naturales y la devastación del medio ambiente. Y que muchas de esas empresas se aprovechan justamente de los vacíos que ha generado todo ese proceso de globalización. En estas circunstancias, entonces, es claro que el delito, hablando del delito con connotaciones transnacionales, es un fenómeno global que no reconoce fronteras ni de tiempo ni de espacio y que por esa razón no le corresponde a la jurisdicción nacional de un estado en particular ocuparse del mismo, sino que se ha convertido en una cuestión que le atañe a todas las naciones del mundo, especialmente cuando se trata de delitos de orden internacional. El escenario entonces en el que la criminalidad, ese tipo de criminalidad empieza a desarrollarse, es el escenario del derecho internacional penal. Y me parece importante traer aquí a colación, para efectos de la ilustración, algunas nociones que se dan en torno al fenómeno de la criminalidad transnacional. Se dice, por ejemplo, que los delitos transnacionales consisten fundamentalmente en transacciones económicas en mercados prohibidos por la ley que tienen por objeto, y vamos fijándonos en esto, la oferta o la demanda de bienes ilícitos, por ejemplo, drogas, armas, propiedad cultural, recursos naturales, materiales contaminantes, propiedad intelectual, que tienen por objeto seres humanos, y entonces hablamos de tráfico de migrantes, hablamos de trata de personas, o que tienen por objeto servicios que apuntan a facilitar y organizar dichas transacciones, como el lavado de activos, como la corrupción, como el contrabando, como la piratería, los delitos cibernéticos e incluso el terrorismo. Y lo que motiva la intervención fundamental en estos casos es el interés por quitarle a esas organizaciones el control regulatorio de ciertos bienes y servicios. Entonces, como yo he venido hablando y utilizando la expresión criminalidad transnacional, arranqué hablando de criminalidad organizada, he ido avanzando hacia criminalidad transnacional, pues siendo fiel a la regulación, debo mencionar cómo se concibe
a través de los instrumentos internacionales ese que denominamos elemento transnacional. Y lo remito para el efecto al artículo 3º de la Convención de Palermo. Ese artículo 3º hace referencia a dos condiciones o circunstancias particulares. Creo que en la cabeza de todos está la idea de que cuando hablamos de delitos transnacionales, regularmente se trata de delitos que se cometen en el territorio de más de un estado. Pero la Convención de Palermo va más allá y nos dice que hay otra posibilidad, y es que podemos hablar de delitos transnacionales cuando los delitos son cometidos en un solo estado, pero se da al menos una de estas condiciones: que una parte sustancial de su preparación, de su planificación, de su dirección o de su control se haya realizado en otro estado, o en aquellos eventos que entrañan la participación de un grupo delictivo organizado. Ahí vuelve a cobrar significación este tipo de definiciones, en la que realiza actividades delictivas en más de un estado, o que realizándose en el territorio de un estado produce efectos sustanciales en otro estado. En síntesis, cuando hablamos del elemento transnacional es porque la conducta tiene implicaciones transnacionales en la medida en que incluye o afecta a más de un estado en su planificación, preparación y comisión, ya sea a través de la diferente nacionalidad de sus autores o víctimas, o ya sea porque los medios empleados trascienden las fronteras nacionales. Lo anterior quiere significar que cuando hablamos de criminalidad organizada transnacional, pues no solamente nos referimos a aquellos eventos en los que los delitos han sido cometidos en el territorio de varios estados, sino que el concepto se ha ampliado, el concepto se ha ensanchado con la finalidad de abrir posibilidades para que los diferentes estados implicados puedan tomar medidas. Ahora, como hemos señalado que estamos frente a un fenómeno criminal que no se desarrolla de manera individual, sino que se desarrolla por grupos que tienen cierta estructura y en el que tendrían interés varios estados, entonces se impone que empecemos a examinar a qué tipo de herramientas y qué nuevas construcciones, qué nuevas elaboraciones teóricas surgen para enfrentar este tipo de criminalidad. Esto me lleva a aproximarme a la noción derecho penal transnacional, que de manera sencilla y basándome en un autor que desarrolla el tema, podría decir que está conformado por aquel conjunto de normas que los estados han creado específicamente para regular y perseguir penalmente aquellas transacciones económicas que superan en su desarrollo o en sus efectos el ámbito interno de las fronteras y por ello son de interés para más de un estado. Como su finalidad principal, la finalidad del derecho penal internacional es perseguir esas transacciones, pues se hace necesario acudir a mecanismos de cooperación internacional. Para acudir a esos mecanismos de cooperación internacional es necesaria la convergencia de instituciones propias del derecho penal y del derecho internacional. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué le aporta el derecho internacional a ese propósito de luchar contra la criminalidad organizada transnacional? Y en el aporte que hace el derecho internacional es el siguiente: a través del derecho internacional se busca una mayor armonización de las definiciones de los delitos a nivel nacional. O sea que el derecho internacional en este caso no propende por la creación de organismos supranacionales, sino que lo que busca esencialmente es que los estados se sintonicen y regulen en sus disposiciones internas de manera uniforme
las diferentes manifestaciones o expresiones criminales. El segundo aporte que hace el derecho penal, el derecho internacional, es que contribuye al establecimiento de mecanismos que faciliten la resolución de las controversias sobre la aplicación extraterritorial de la jurisdicción nacional. Y en tercer lugar, el derecho internacional contribuye al diseño de nuevos mecanismos de cooperación internacional. A nosotros esto en principio podría parecernos extraño, podría parecernos ajeno y de alguna manera de poco interés. Les cuento, yo me di a la tarea, esto en un ejercicio académico que hice en otro momento, de revisar en la legislación penal colombiana qué tipo de conductas podrían llegar a tener la connotación de delitos transnacionales. Y el resultado es que tenemos un número muy importante de delitos que podrían llegar a tener esa connotación. O sea, nosotros tenemos en la cabeza algunos, pero hay muchos otros que podrían ser objeto de desarrollo por parte de grupos de criminalidad organizada. Menciono y voy a pasar muy rápidamente. Puedo hablar de secuestro, tráfico de migrantes, trata de personas, inducción a la prostitución, pornografía en sus distintas modalidades, pero en nuestro caso la pornografía infantil, la extorsión agravada, el hurto a través de medios informáticos, la transferencia no consentida de activos, de la protección de la información y los datos, la falsificación de moneda y tráfico de moneda falsificada, el contrabando, el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, la tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligrosos, la fabricación y tráfico o tenencia de armas de fuego, la fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, el tráfico, la fabricación o porte de estupefacientes, el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, el soborno transnacional, el lavado de activos. Es decir, que el interés por aproximarnos a la regulación de la criminalidad transnacional no debe cesar ni debe desaparecer en cuanto hay en nuestro ordenamiento jurídico un número muy importante de conductas que pueden asumir el carácter de delitos transnacionales y pueden ser ejecutados por organizaciones criminales. En la medida en que aparece y se consolida el concepto de delito transnacional, ha empezado a perfilarse aquello que aquí hemos denominado derecho penal transnacional, al que se suma la estructuración de lo que podríamos denominar un sistema jurisdiccional penal transnacional. Les decía, quizá la regulación en América Latina no sea tan clara y expedita como se está produciendo en Europa, quizá porque tenemos circunstancias y características distintas, ¿no? Es mucho más fácil producir instrumentos normativos de obligatorio cumplimiento y que involucre a diversos estados en Europa, particularmente en el marco de la Unión Europea, donde se han desarrollado o se han adoptado mecanismos supranacionales. Entonces, a partir de esto, se han expedido tratados internacionales que nos sirven de base para un análisis como el que estamos realizando, y el principal sería la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de las Naciones Unidas, adoptada en Palermo en el año 2000, la Convención de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza, la Convención Europea, el Convenio Europeo de Extradición, el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal, el Convenio de Budapest, que es el Convenio Europeo sobre cibercriminalidad. Es decir, que los factores para determinar a qué estado le corresponde en un momento dado asumir la investigación de determinado comportamiento, determinada manifestación criminal, pasa por los tradicionales criterios de aplicación de la ley penal.
por los criterios de territorialidad y por los criterios de extraterritorialidad, pero fortalecidos en virtud de las nuevas definiciones que aportan los tratados internacionales a los que he hecho referencia. Ya en la recta final debo decir que la finalidad principal del derecho penal transnacional es entonces perseguir los delitos transnacionales a través de la cooperación procesal entre los estados. En esa tarea, el derecho internacional le permite alcanzar a los estados la armonización en la definición de los delitos a nivel nacional, ya que esa armonización es una condición necesaria para la cooperación procesal entre los estados, que contribuye a la adopción de mecanismos que facilitan la resolución de las controversias. De allí que resulte necesario definir un sistema legal internacional que le dé vida al derecho penal transnacional y a una que podríamos denominar justicia penal transnacional, que no estaría en cabeza de un organismo determinado, sino que estaría integrada por los diversos estados que se han puesto de acuerdo a través de la armonización de su legislación y a través de la adopción de mecanismos expeditos de persecución penal para enfrentar esta, que es una forma de criminalidad muy propia de la sociedad moderna. ¿Cuáles serían finalmente aquellos instrumentos que facilitarían la lucha contra la criminalidad transnacional? Yo he venido haciendo énfasis en que la lucha contra la criminalidad organizada transnacional no puede ser objeto de un único Estado, sino que demanda la concurrencia, la articulación de los distintos Estados que, tomando como base ciertos tratados internacionales, se doten de herramientas, de mecanismos que le ayuden a enfrentarlo. La cooperación internacional debe tener ciertas características, y una característica fundamental es que se establezca una relación horizontal de la relación entre los estados. Difícilmente uno puede hablar de cooperación internacional en sentido estricto cuando los estados no se miran como pares, cuando los estados no se miran como iguales. Difícilmente se puede hablar claramente de cooperación internacional cuando un estado le impone condiciones a otro estado, porque entonces el término no sería cooperación. Entonces, la primera condición es que los estados se miren en un plano de igualdad. En segundo lugar, que esa cooperación mediada por la participación de órganos del Ejecutivo tenga carácter judicial, que tenga una función represiva y de carácter determinado. Y esa cooperación regularmente está limitada a 4 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos aspectos? La extradición, la asistencia judicial secundaria, la transmisión de procedimientos, la transmisión de la ejecución de penas y el reconocimiento y ejecución de sentencias. Es decir, e incluso yo puedo mencionar muchos más, remitiéndome a lo que sobre el particular dice justamente la Convención de Palermo, porque la Convención de Palermo además hace referencia a el traslado de condenados para cumplir la pena, a la asistencia judicial recíproca, y hago énfasis en la expresión recíproca. Claro, solo yo puedo hablar de asistencia judicial recíproca cuando los estados se miran en un plano de igualdad. Y entonces, cuando los estados están persiguiendo determinada expresión de la criminalidad, pero usted le pide a un estado que colabore y ese estado dice: yo no puedo colaborar porque mi ordenamiento interno me lo prohíbe, ¿cuál colaboración puede existir? Y eso lo que genera, en términos generales, es la frustración de los mecanismos que se adoptan, que se diseñan para enfrentar la criminalidad transnacional. La Convención de Palermo igualmente hace referencia como mecanismos
a la adopción de técnicas especiales de investigación, a la posibilidad de desarrollar investigaciones conjuntas, a que se adopten mecanismos de protección de testigos, a que haya recopilación e intercambio de información, pero igualmente dice, teniendo en cuenta las características de la criminalidad organizada transnacional, que los estados deben preocuparse por adoptar medidas para sancionar a las personas jurídicas que se ven involucradas en ese tipo de procederes. Y yo creo que el mundo nos da ejemplos o nos pone frente a situaciones en las que el no contar con mecanismos adecuados de cooperación frustra en determinados estados la persecución de ciertas manifestaciones de criminalidad transnacional. Y voy a dar solo dos ejemplos. Primer ejemplo, caso Odebrecht. Ese es un caso típico de corrupción transnacional, ¿verdad? Odebrecht se dio a la tarea de corromper servidores públicos en 3 continentes. Y hay respuestas efectivas en algunos lugares y en otros no los hay. Y en otros no los hay precisamente porque las legislaciones internas de determinados países frustran los propósitos de colaboración. Por ejemplo, en los Estados Unidos imponen reglas de confidencialidad a determinados acuerdos o a cierto tipo de instrumentos o de pruebas que sirvieron allá para tomar decisiones judiciales y que no podrían ser trasladadas y aplicadas en otros escenarios. Hoy, por ejemplo, ustedes ven que una organización que surgió como una organización con carácter netamente local, bueno, no tan local porque se trasladó de un lugar a otro, me voy a referir específicamente al denominado Tren de Aragua, hoy está siendo vista como una organización transnacional. Y el Tren de Aragua arranca por Venezuela, pasa por Colombia, llega a Panamá y va transitando por toda América y ya llegó a los Estados Unidos. Y cuando los Estados Unidos se sienten involucrados, entonces empiezan a prender las alarmas y a tomar cierto tipo de medidas. Esto debería ser igual en todo tipo de manifestaciones de criminalidad transnacional. En síntesis, y con esto termino, me parece que la criminalidad organizada transnacional impone ciertos retos y ciertos desafíos a las legislaciones de los distintos países. Es claro que la criminalidad organizada transnacional no se puede enfrentar con los mecanismos ordinarios que ofrece el derecho penal y por esa razón debemos avanzar en la estructuración de un derecho penal transnacional y en definir claramente un modelo o un sistema que permita enfrentar la criminalidad organizada transnacional. Dentro del término, termino. Bueno, yo quisiera, lo voy a hacer todo. Yo quisiera aquí aprovechar, porque aquí se produjo una coincidencia magnífica, quisiera aprovechar esta oportunidad para presentar 4 libros que acaban de salir al mercado y que tienen como propósito reconocer a 4 juristas ilustres de esta comarca. Con el apoyo de la Universidad Santiago de Cali, se acaba de publicar una serie que hemos denominado, siguiendo una seguidilla que viene desde el año 2018 y que se denomina Contribuciones al Derecho Penal, a quienes se busca homenajear a través de estos libros. Se busca homenajear a 4 juristas que fueron profesores de la Universidad Santiago de Cali, magistrados del Tribunal Superior de Cali y que finalmente terminaron como
magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 2 de ellos ya fallecidos, Pedro Elías Serrano Abadía, Luis Enrique Romero Soto; 2 vivos, Jorge Enrique Valencia Martínez, Edgar Saavedra Rojas. ¿Por qué nos motivamos como académicos en la Universidad Santiago de Cali a hacerle este homenaje a estos 4 juristas? Primero, porque yo hice un ejercicio con mis estudiantes de especialización y empecé a preguntarles qué sabían de Luis Enrique Romero Soto, de Pedro Elías Serrano Abadía. Les preguntaba, ¿y ustedes qué saben del maestro Edgar Saavedra Rojas? ¿Qué saben de Jorge Enrique Valencia? Y lamentablemente las generaciones actuales de abogados muy poco saben de esos juristas. Entonces nuestro propósito, a través de estos 4 libros que se estructuran con el concurso de juristas de todo el país, es dejar la huella a través de un escrito del aporte que estos hicieron a la judicatura regional y a la judicatura nacional. Son 4 textos. Aquí la biblioteca del tribunal tiene el privilegio de ser la primera en recibirlos. Y este primer texto debo decir que este texto es con el apoyo de la Universidad Santiago de Cali, y el trabajo de coordinación se hizo con el doctor Diego Fernando Tarapuez Sandino. Este texto es un libro homenaje al maestro Jorge Enrique Valencia Martínez. Este texto es en homenaje a Pedro Elías Serrano Abadía. Este otro texto es en homenaje al doctor Luis Enrique Romero Soto, y este otro texto es homenaje al maestro Edgar Saavedra Rojas. La idea es que nosotros reconozcamos a los nuestros, que rindamos homenaje a quienes en representación nuestra fueron capaces de llegar a las altas cortes, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, que su legado perdure y que sirva de ejemplo para las nuevas generaciones, y que ojalá muy próximamente estemos escuchando de homenajes a los magistrados del Tribunal Superior de Cali que llegaron a la Corte Suprema de Justicia.